Así lo doy paso a nuestro hermano Georiel, que tendrá la aplicación para nosotros en esta tarde. Paso a vosotros, hermanos. Les invito, si pueden, abrir sus Biblias, por favor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5. ¿Ya lo prendí este? Sí. Gálatas capítulo 5, del versículo 16, por favor. Espero que lo tengamos todos para leer, hermanos. Las gracias le doy a nuestro hermano Leonel, que nos invitó, hermanos, y dijo, bueno, hay un tema que estamos estudiando, es a colación de lo que estamos viviendo, hermanos, y ese tema me dijo que se llama la lucha de la carne. En esta tarde, hermanos, yo les invito a que tomemos un tiempo, y aunque es mucho el asunto que tiene que ver con la lucha de la carne, podamos ver algo, partes medulares, hermanos. Entonces dice Gálatas 5, dice el 16, ¿verdad? Les dije. Y dice así que les digo, vivan por el Espíritu. Y no, estoy leyendo una versión internacional. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, ayúdanos, Señor Santo. Dirige nuestras palabras, dirige nuestros pensamientos hacia esa tu voluntad, Señor, y a esa capacitación, Señor, que tú nos das, Padre, para poder caminar en este mundo, Señor, y poder hacer tu voluntad, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Bien, son las 4:30. Espero que podamos tomar un tiempo para poder estudiar. Yo quisiera proponerles, hermanos, a ustedes una dinámica. Si alguien tiene una pregunta, cuando vaya yo haciendo la disertación y levanta su mano, yo le daría la pregunta para que podamos estar en el tema, ¿verdad? Entonces, el tema de esta tarde, específicamente le llamaríamos la lucha de la carne. A ver, diga la lucha de la carne. Eso, la lucha de la carne. Muy bien. Miren, siempre que entramos a un trabajo y nos indican nuestras responsabilidades y cómo hacer esas responsabilidades, ¿verdad que sí, hermanos? O ustedes alguna vez han entrado a un trabajo y dicen, bien, ponte a trabajar sin que les digan nada, ¿verdad que no, hermanos? Siempre tenemos, en México se le llama una inducción, y hay un departamento especializado para eso que se le llama recursos humanos, y es esa dirección, esas directrices que debemos de tener al trabajar, en qué nos vamos a ocupar, cuál va a ser nuestro puesto y qué es lo que vamos a hacer. El plan de Dios es más perfecto que cualquier cosa que hay en el mundo, hermanos. El plan de Dios habla de la salvación, y para que nosotros vayamos caminando hacia el plan de Dios, que es nuestra salvación, en la Biblia encontramos la descripción completa de lo que vamos a hacer y la necesidad que vamos a tener y las armas y las herramientas que vamos a necesitar para poder con esta lucha que es la carne. Amén, hermanos. Sería un Dios que no ha proveído las cosas, pero nosotros entendemos, creemos y estamos seguros que nuestro Dios es perfecto. Amén, hermanos. Así es que bajo esa protección tenemos esa fe de que Él nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer con esta necesidad que tenemos todos de luchar con la carne. Bien, vamos a irnos rápido a ver cuánto podemos aguantar, cuánto podemos avanzar. Yo creo que vamos a tener como 40 minutos, hermano Leonel, o 50, ¿verdad? Primero, la definición de la carne. ¿Sí? Vamos a irnos a la definición de la carne, lo que nos define la palabra como la carne o la lucha de la carne. Según Romanos, en el capítulo 7, versículo 18, dice así: yo sé que en mí, dice el apóstol cuando está escribiendo los Romanos, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Estoy leyendo una nueva versión internacional, donde el apóstol Pablo, amados hermanos, está diciendo que es la carne. Y él se refiere a su ser,
a su naturaleza pecaminosa, a esa tendencia que tiene el ser humano, todo ser humano, hermanos, de ir corriendo hacia el pecado. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, dice, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros entendemos esto, hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno. Trato de hacer las cosas que Dios quiere, pero no puedo hacerlas todas. Algunas sí las hago, pero otras no. Y cometo errores. Y es el mismo problema que tenía el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 3, nueva versión internacional, dice así: en este tiempo también todos vivamos como ellos impulsados en ese tiempo también nosotros no vivamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siendo nuestra propia voluntad, sino en nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Todo aquel que tiene y camina bajo la naturaleza pecaminosa, que el apóstol Pablo está diciendo que todos traemos, hermanos, todo ser humano trae la naturaleza pecaminosa. ¿De quién nosotros traemos la naturaleza pecaminosa? De Adán, ¿verdad? No puedo extenderme mucho, pero les estoy diciendo rápidamente las cosas. Entonces, todo ser humano tiene un objetivo primario, que es salirse de la voluntad de Dios. Y como nos salimos de la voluntad de Dios, entonces somos objeto, dice el apóstol, de la ira de Dios. ¿Sí? Por eso se le llama salvación. Por eso el evangelio se le conoce como el evangelio de salvación. Amén. Porque todo ser humano tiene que darse cuenta primero que está destituido de la gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Nosotros todos tenemos la tendencia a hacer lo malo. No podemos, tratamos de hacer lo bueno, pero el apóstol decía, pero me doy cuenta que no puedo, ¿verdad? Entonces entra la salvación, entra el evangelio de Cristo, y entonces podemos caminar, primero vislumbrar cuáles las capacidades que nosotros tenemos de Dios para poder tener un antídoto, valga la expresión, hermanos, tener la ayuda de nuestro Dios y poder salir victorioso de esa carne que nos está llevando a la perdición, a la muerte eterna. Amén. Bueno, continuamos, hermanos. Hay una forma correcta de abordar el pecado de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al plan de salvación. Hay una forma correcta, hermanos, de luchar todos los días. Esa forma correcta proviene única y exclusivamente del plan de salvación, proviene de Dios. Amén. Y esa forma, hermanos, es una forma que nosotros tenemos y vamos a analizar, y que es lo único que el apóstol Pablo entendió y lo dio a los gentiles, para que todos nosotros podamos luchar contra nuestra carne todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Hasta cuándo vamos a luchar? Hasta que vayamos a dormir, hasta que vayamos a morir, hermanos. Hasta entonces ya no va a haber más lucha. Pero mientras estemos vivos, estemos anunciando el evangelio. Para eso es el evangelio, para hablarles a los hombres y a las mujeres y decirles, esta es nuestra condición. Nuestra condición es pésima, porque delante de Dios somos objeto de su ira. Pero el Hijo de Dios vino al mundo a traer una salvación, y en esa salvación tenemos las capacidades de poder obedecer a nuestro Dios. Bien, vayamos a esa forma correcta de luchar contra el pecado, de abordar el pecado, ¿sí? Vamos a abordar el pecado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 al 18, leo una nueva versión internacional, que es lo que estuvimos viendo. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu. A ver, digan, hermanos, vivan por el Espíritu. Eso, vivan por el Espíritu. Otra vez, hermanos. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cuál es la forma correcta de luchar contra la carne? Vivir por el Espíritu.
Esa es la única forma, hermanos. Dice, si viven por el Espíritu, no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces ya entendemos cuál es el plan de salvación de Dios. Primero es la justificación. Primero debemos de entender que Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos, porque estamos viendo que el ser humano sin Dios está completamente perdido. Somos objeto de la ira de Dios. Viene el Hijo de Dios, creemos en Él, lo aceptamos como nuestro Salvador, y ahí es la primera parte de nuestra salvación, que es la justificación. Esa es una parte. Esa es una sola parte. Viene una sola vez en nuestras vidas, hermanos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se pone en el lugar de nosotros de la cruz y Él muere en lugar de nosotros y somos justificados. Es decir, delante de Dios fuimos dados como justos. Amén, hermanos. Somos dados como justos. Pero continúa nuestra vida sobre este mundo. Y esa vida, hermanos, debe de seguir los lineamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y esa voluntad es que vivamos en santidad. Y es ahí donde el ser humano, donde el cristiano nos vamos a enfrentar a la carne. Porque la carne, ¿hasta cuándo la vamos a tener? Hasta que vayamos a dormir. Entonces tenemos dos objetivos como cristianos. Número uno, anunciar el evangelio de Cristo. Número dos es el que permaneciera hasta el fin. Este será salvo. ¿Y cómo vamos a permanecer, hermanos? Bueno, anunciando el evangelio con los frutos y con los dones y guardándonos en santidad en este mundo. Es decir, luchar contra nuestra carne, porque siempre nuestra naturaleza pecaminosa va a estar entre nosotros, pero ahora ya no estamos solos. Venió la salvación a nosotros y el Espíritu de Dios, que dice el apóstol Pablo, vivan por el Espíritu. Cuando ustedes vivan por el Espíritu, entonces los deseos de la carne no van a estar con ustedes, o van a ser capacitados para poder obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, Gálatas 5:17 dice, porque esta, hablando de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Es decir, hay un pleito, hay una batalla. ¿Quiénes están librándola? Los que han creído en Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios. Porque aquellos que están luchando con la carne son los que son gobernados por el Espíritu. Los que tienen el Espíritu de Dios son los que han sido bautizados. Aquellos que han sido bautizados, de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos, son investidos del Espíritu Santo. Primera declaratoria, hermanos. Si usted no ha sido bautizado, si usted no ha aceptado a Cristo, no ha aceptado bautizarse, no se ha entregado a Cristo, no ha tenido el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios proviene por ser bautizado, por creer en el Evangelio. Porque después de ser bautizado, dice el Señor Jesucristo, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu y caminamos luchando, anunciando el Evangelio, pero también luchando contra la carne, ¿verdad, hermanos? Pero ahora ya no estamos solos, ahora está el Espíritu de Dios en nosotros. Son muchas cosas que estoy diciendo, yo espero que no los confunda, hermanos. Por eso es demasiado este asunto, tal vez, y saben muchas cosas. Va a haber al último, hermanos, que nomás vamos a abordar una sola cosa, pero yo espero que podamos tener tiempo después, ¿verdad? Si el hermano Leonel le parece, podemos ver y continuar con esto. Bueno, sigamos adelante. Dice así. Entonces el versículo 18 dice, 17, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Es decir, están en pleito el Espíritu de Dios y la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Los deseos se oponen entre sí, los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, dice, no están
bajo la ley. A ver, digan, no están bajo la ley. Esta es una parte un poco abstracta, hermanos, que casi no se entiende y que necesito yo un tiempo para abordarla. Pero les voy a decir rápidamente que estar bajo la ley es tratar de justificarse a sí mismo guardando los mandamientos, hermanos. Aquella persona que está bajo la ley está tratando de guardar la ley para justificarse a sí mismo. Y Pablo está diciendo que nosotros no nos podemos justificar guardando la ley. ¿Por qué? Porque sencillamente nadie puede guardar la totalidad de la ley. Solamente a través del Espíritu de Dios podemos retener la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Los fariseos, hermanos, estaban bajo la ley. ¿Por qué? Porque ellos, con los mandamientos, trataban de justificarse a sí mismos. Es decir, ellos trataban de justificarse delante de Dios. Y cuando una persona trata de justificarse delante de Dios, está diciendo que no es necesario el Hijo de Dios para ayudarnos a justificarnos a nosotros. Amén, hermanas. Ojalá y me estén explicando. Después vamos a abordarlo esto más detenidamente. Cuando viene Cristo, hermanos, entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no vamos a practicar la carne. Y entonces ya vamos a ser justificados por el poder de Dios que está en nosotros. Y ya no por nuestro mismo poder, hermanos. Miren, hay un problema grande entre los cristianos que es siempre caen en los mismos errores. Y cuando alguien comete un mismo error, siempre hay un entristecimiento espiritual, porque siempre son los mismos errores, siempre se cae en el mismo error. El ser humano está lleno de esto, hermanos. Hay alcohólicos anónimos, hay no sé tantos grupos hay que tratan de ayudarse y de autojustificarse. Pero el único evangelio que nos ayuda verdaderamente y que nos justifica verdaderamente es el evangelio de Cristo, hermanos. Ese es el poder de Dios que desciende de lo alto para que nosotros podamos salir adelante en los momentos difíciles y poder ser capacitados y cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, dejarla de un lado y salir victoriosos a través del Espíritu de nuestro Dios. Hay un peligro grande, hermanos. Estoy dándole un poco rápido para llegar, porque quiero llegar al último, a ver si alcanzo a llegar a la última parte. Hay un peligro grande en este asunto. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Si quieren abran su Biblia, porque aquí vamos a ver un peligro grande que está escrito con letras grandes, hermanos. ¿Sí? Ya lo tienen, hermanos. Gálatas 5, 19 al 21. Si quieren darme el otro, sí se escucha, hermano, sí me alcanzan a escuchar, ¿verdad? Ok, creo que no me escucho yo, pero ojalá y sí me estén escuchando. Si quieren, puedo usar el otro, hermano. Pilas. Pilas. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20, lo voy a leer, por favor. ¿Están ahí conmigo, por favor? Dice así: y manifiestas son las obras de la carne. Vea, es decir, las obras de la carne son manifiestas, y estas son, dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son aquellas, las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo, y viene la gran advertencia, hermanos. Léanla conmigo, hermanos. ¿Cuál es la gran advertencia? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelvan a decirlo. Los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, ¿estamos en una lucha importante? Sí. ¿Qué estamos observando en esta tarde, hermanos? La lucha de la carne. Y estas son una de muchas cosas que tiene la lucha de la carne, que se hace manifiesto, es decir, que se puede ver. ¿Sí? Cuando la carne está gobernando el ser humano, tiene adulterio, tiene fornicación, tiene inmundicia, tiene lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto habita en el ser humano, dice la Biblia que estos no van a heredar el reino de los cielos. Entonces es importante esto, porque el reino de los cielos es heredable o no, dependiendo de nuestra actitud, dependiendo de cómo agarremos el plan de Dios en nuestras vidas y caminemos adelante. Amén. A ver, otro error grande. Hay un error aquí grande, hermanos, que siempre he visto. Ojalá no sé cuánto llevo, pero ojalá me alcance, hermano. Ustedes han observado que hacemos una como, digamos, manipulación de estas obras de la carne, hermanos. Si yo digo dos obras de la carne, díganme cómo las hemos tomado. ¿Qué dicen si alguien adultera, hermanos? ¿Cómo mira la iglesia cuando alguien está adulterando, hermanos? Ahora, ¿cómo mira la iglesia? ¿Cómo mira la iglesia, hermanos, cuando alguien tiene celos? ¿Alguien está captando lo que trato de decir? Que manipulamos en orden de jerarquías los mandamientos. Y que cuando vemos a alguien que está adulterando, decimos, el hermano, la hermana adultera. Pero cuando alguien anda peleándose y haciendo divisiones, haciendo pleitos, haciendo iras, no lo vemos igual, hermano. Y la Biblia lo toma por igual. Por ejemplo, nosotros en los 10 mandamientos decimos no cometerás adulterio, no hurtarás. Hasta acá están los mandamientos, hermano. Pero cuando vemos el otro mandamiento, acordarte haz del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día será reposo. Cuando alguien viene, hermano, el hermano no vino el sábado, la hermana no vino el sábado, es que tuvo que trabajar. No, está bien, ¿no? ¿Y qué tal si dice, no, pues el hermano Leonel adulteró? No, pues está bien, tenía que hacerlo. Será igual, hermanos. ¿Será igual eso? No. ¿No es igual o sí es igual? Delante de Dios es reo de muerte los dos. Delante de Dios el hijo que no respeta y honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra. Pero vemos los hijos que no tienen honra, que no le dan honra al padre, a la madre, hermanos. ¿Será igual que el que adultera? Hermanos, ¿quién lee Santiago 2:16? A ver, ayúdenme a leer Santiago 2:16, por favor. Dice Santiago 2:16. 2:16. Y alguno entre vosotros les dice. Perdóneme, 2 días, disculpe. Te lo estoy diciendo de amor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, Ajá. pero ofendiere en un Ajá. punto, se hace culpable de todo. Así es. Hermanos, cualquiera que guardare 9 mandamientos, pero ofende uno, dice Santiago que se hace culpable de todos.
Es decir, que el mismo trato es para el adúltero, para el que mata, como para el que no asiste el sábado o anda haciendo sus cosas, o aquel hijo que no le da honra al padre y a la madre. Reos de muerte. Y aparte dice, y cosas semejantes a estas. Entonces, dentro de nuestra lucha carnal, no solamente no tenemos la ayuda del Espíritu o desdeñamos el Espíritu de Dios, sino también manipulamos los mandamientos de Dios para que unos sean de beneficio y otros sean de no beneficio, siendo que todos nos apartan de la presencia de Dios y de su misericordia. Así es que tenemos muchas cosas en contra, hermanos, y tenemos que verlas para que Dios nos permita caminar adelante y entender a través del discernimiento bíblico los planes de Dios, porque Dios es perfecto, hermano. Y Dios nos da las cosas perfectas. Y si Dios nos puso en este mundo, no es como los hombres y las mujeres que tienen a un hijo y lo dejan sin protección. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Ha perdonado nuestros pecados, hermanos. Nos capacita todos los días de nuestras vidas. Vamos a ser capacitados para poder caminar en los mandamientos de Él. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el sol ya está ahí arriba. Es una lucha constante, es una lucha que no estamos solos, es una lucha que estamos bien preparados. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Bien, hasta aquí ya vemos muchas cosas, pero ahora vayamos a la parte medular. Miren, hermanos, voy a explicar esto de la siguiente manera. La mayoría de las predicaciones, en las predicaciones siempre vamos a observar el qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, el mandamiento nos dice qué hacer. Díganme un mandamiento, por favor, hermanos. No matarás, ¿verdad? Eso es qué hacer. Pero en la mayoría de las predicaciones nos falta el cómo hacerlo. O sea, una cosa es qué hacer y otra cosa es cómo hacerlo. Hasta ahorita ya vimos todo lo que tiene que ver, algunos de los aspectos de la carne, algunos aspectos de las obras de la carne, los mandamientos, etcétera, ¿verdad? Eso se le llama qué hacer. Pero ahora vamos a ver el cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a poder obedecer a Dios? ¿Qué está de parte de Dios para nosotros para que podamos obedecer sus mandamientos? Si ustedes miran la lista de lo que viene allí en lo que es Gálatas, son muchas cosas de manifiestas de las obras de la carne. Pero no tan solo que son muchas, sino que el último apartado me aclara que hay cosas semejantes. Y en esa parte entran muchas cosas, hermanos. Es decir, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, que los que practican estas cosas, no solamente las que dijo el apóstol, sino aquellas cosas que son iguales, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero hay un antídoto. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Y él tenía la revelación y luego les da la revelación a aquellos hombres, a aquellas mujeres, porque él entendía, hermanos, cuál era la lucha espiritual. Y es la que está en el versículo 22, dice, en cambio, el fruto del Espíritu, hermanos, quiero hacer una aclaración aquí también.
Hay dos cosas de las cuales proviene el Espíritu Santo. Uno, son los dones del Espíritu. Dos, son los frutos del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Los dones del Espíritu básicamente son aquellas capacidades que Dios nos da de predicar el Evangelio. ¿Sí? Don de discernimiento, de sabiduría, palabra de ciencia, etcétera, etcétera. Pero el fruto es otra cosa. Y la Biblia en alguna parte dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que aquí ustedes pueden ver a un pastor, a un predicador, a un doctor en la ley, pero no lo vamos a conocer por eso. Por lo que lo vamos a conocer es por los frutos del Espíritu que en la persona está. Entonces, la declaratoria del apóstol Pablo es el antídoto, la fuerza, las facultades que tenemos para vencer el pecado son los frutos del Espíritu. A ver, diga, los frutos del Espíritu. Ajá, ahí vienen los frutos del Espíritu. Lean conmigo. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estoy leyendo una versión diferente, que es una versión internacional. Ahora, hermanos, ¿cómo ayudan los frutos del Espíritu para vencer las obras de la carne? Tendríamos que hacer un estudio, un análisis de lo que es cada fruto del Espíritu para ver su contraparte en la obra de la carne. Amén, hermanos. Es decir, por un lado poner el fruto de la manifestación de la carne, adulterio, qué sé yo, pleitos. Y por el otro lado poner enfrente la vacuna que Dios da, hermanos, efectiva, para que con el fruto vayamos los hombres y las mujeres que vivimos por el Espíritu y matemos las obras de la carne. Amén, hermanos. ¿Quieren que empecemos? Vamos a empezar solamente con uno y después dejamos los demás. Vamos adelante. Vamos a ver uno de los frutos del Espíritu sería la paciencia. A ver, diga la paciencia. Eso, la paciencia. En la paciencia vamos a identificar cuáles son aquellos errores u obras de la carne que van a ser suprimidas por la paciencia. Amén. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? Bien, la paciencia, vamos a verla primero, que es un atributo de Dios. Y cómo ese atributo de Dios, hermanos, a través del Espíritu de Dios, viene y lo reproduce en el ser humano. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu y tenemos el fruto del Espíritu Santo, estamos teniendo la misma naturaleza que el Padre que está en los cielos tiene. Y es reproducida en su iglesia como una forma de predicar el Evangelio y como una forma de capacitación y como una forma, hermanos, de moldear el carácter de todos nosotros como hijos de Dios. Amén. Cuando le preguntaron a Cristo, muéstranos al Padre, Cristo les dijo, ¿no me han visto a mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque él tenía el amor, hermanos, del Padre. Entonces él tenía la paciencia del Padre. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios, dice Juan, hermanos, si no me equivoco, en la primera de Juan dice que todos los que creen en el Hijo de Dios se les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos, de ser engendrados hijos de Dios. Ya no de voluntad de ser humano, sino de voluntad de Dios.
por el Espíritu de Dios, amados hermanos, nosotros estamos siendo engendrados por el Espíritu. Amén. Estamos siendo engendrados, estamos siendo transformados a la imagen de la misma sustancia que está el Padre en los cielos, siendo semejantes a nuestro hermano a nuestro hermano mayor que estuvo en la tierra y que ahorita está a la diestra del Padre. Somos transformados a la misma imagen de su Hijo, amados hermanos. Amén. Cuando los frutos del Espíritu están en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Paciencia, macrotumía, hermanos. Esta definición describe suavidad, describe indulgencia, describe fortaleza, describe una firmeza paciente. Es paciente en el sufrimiento. La paciencia describe a un ser humano, a un hombre y una mujer que tienen la capacidad de parte de Dios de ser paciente cuando está sufriendo, ser paciente cuando está predicando el Evangelio como lo fue Cristo. Y de esta manera, hermanos, dejarle a Dios todo lo que Él pueda sufrir, como Esteban, que le decía al Padre cuando estaba muriendo, hermanos, lleno del Espíritu Santo, estaba siendo apedreado. ¿Qué decía Esteban? ¿Alguien se acuerda, hermanos? Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Así es. Porque no saben lo que hacen. En la iglesia, hermanos, ¿cuántos pecados no se cubrirán? ¿Cuántas obras de la carne no se cubrirán con la paciencia? ¿Cuántos pleitos no se habrían cubierto, hermanos? Por cuanto no ostentamos la paciencia de Dios. Por cuanto el Espíritu de Dios está en nosotros y podemos decir, Señor, no sabe lo que hace mi hermano, me está insultando. Pero mi hermano no sabe lo que hace. Y la paciencia, amados, es esperar el plan de Dios en cada uno de nosotros para que Dios moldee nuestro carácter y todos podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Es decir, que va a llegar el momento en que va a haber alguien que nos ofenda en la iglesia. Pero nosotros vamos a pensar en el plan de Dios y decirle, Señor, tú tienes un plan en mí y tú tienes un plan en ellos. Hoy estoy siendo ofendido. Pero perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Perdónale y permite que entre en el reino tuyo. Y entonces nos estaríamos pareciendo, estaríamos teniendo la misma sustancia que el Hijo y que el Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 9, versículo 22. Sustentemos esto en la palabra. Y si Dios, queriendo mostrar su ira, Romanos 9, 22, nueva versión leo. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, dice que soportó con mucha paciencia. El Dios de los cielos soportó con mucha paciencia. ¿Cuánto nos ha soportado Dios a nosotros, hermanos? ¿Y cuánto más no nos va a soportar? ¿Creen que de aquí en adelante ya vamos a ser perfectos? Ya no vamos a ofender a nadie. ¿Ustedes creen, hermanos, que no nos vayamos a equivocar? Y que en un momento de arranque digamos, no, hombre, dice Dios, dice su palabra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de castigo y estaban destinados a la destrucción. Pero la paciencia de Dios se mostró en ellos. Esa paciencia que mostró Cristo cuando estaba en la tierra hablando del Evangelio. ¿Qué le hicieron al Señor Jesucristo, hermanos? Que soportó con paciencia. Díganme algo. ¿Qué le hicieron? Lo castigaron injustamente.
no es lo que nosotros escribimos, Señor, es que yo tengo la verdad, a mí me hicieron mal. No es lo que decimos, hermanos. No es lo que le decimos a nuestro Dios, Señor, ¿por qué permites? Hasta nos ponemos a pelear con Dios, Señor, ¿por qué permites que me hagan esto si yo te estoy sirviendo, Padre? No es la paciencia de Dios la que nos falta. No es su espíritu, hermanos. No es el fruto del espíritu que nos falta. Números 14, 18 dice que eres lento para la ira, hablando y describiendo al Dios poderoso. Que eres lento para la ira, grande en amor, que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Pero eres lento, lento, hermanos. Si Dios no fuera lento para la ira, no sé qué estuviésemos haciendo nosotros. Pedro lo dice de otra manera, segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene, ¿qué tiene, hermanos? Tiene paciencia. ¿Con quién? Dice Pedro. Con ustedes Dios tiene paciencia. Porque no quiere Dios que nadie se pierda, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, hermanos, nos guía al arrepentimiento. A ver, diga eso. La paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Y la paciencia de la iglesia, ¿qué va a hacer? Esperará, hermanos, el cambio que Dios hará en aquellos que nos ofenden. Amén. La paciencia que está en nosotros nos hará esperar. Pues faltan muchos hermanos, no vienen. ¿Cuántos se impacientan, hermanos, por cuanto en veces están las sillas solas? No, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero la paciencia de Dios dice, espérate. Porque la paciencia de Dios y la paciencia de la iglesia guía al arrepentimiento a los que han de ser salvos, hermanos. Amén. Segunda de Timoteo, muy rápido, estoy terminando. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, tú corrige, tú reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Hermanos, los que a veces enseñan aquí se acaba la voz. Pero dice Dios, ten paciencia. Tú sigue reprendiendo, sigue animando. Pero no vienen, Señor, tardan mucho, luego se van, vienen 2, 3 semanas y luego ya 4, 5, 9. Tú reprende, tú anima, tú no te canses. Sé paciente. Porque yo voy a tener paciencia y voy a cambiarlos. Amén. Y entonces esos que están en el pecado, en la carne, seguirán, hermanos, obtendrán la paciencia de Dios, la paciencia de la iglesia, para que cambien su forma de ser. Dios cambiará su forma de ser, quitará el pecado en ellos, y entonces aceptarán la paciencia y vendrán al arrepentimiento de Dios. No omite muchas, no va en contra de la carne, hermanos, la paciencia. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, más específicamente, voy a terminar en 5 minutos. ¿Qué pecados son desvanecidos con la paciencia? A ver, diga, ¿qué pecados son desvanecidos con la paciencia? ¿Qué pecados, diga, son desvanecidos con la paciencia? Nomás vamos a ver la paciencia. Después, si tenemos tiempo, vemos los otros 6. Creo que son, ¿cuántos son? Son con 7, creo, o algo así. Pero después vemos los demás. Nomás hemos visto uno. Un pecado que es desvanecido, que es quitado por la paciencia, es la ira descontrolada.
Dice el libro de Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. Con paciencia, hermanos, en vez de explotar, ¿qué hace uno? El fruto del espíritu en uno dice, no, vamos a pensar, vamos a tranquilizarnos y vamos a responder con sabiduría. Me está insultando, ¿por qué será? Voy a tener paciencia. ¿Qué pasará aquí? Él tiene problemas, ella tiene problemas. Los problemas lo están ahogando. Satanás lo está tomando. Yo no le voy a contestar. Lo voy a poner en manos de Dios. Y voy a decirle, hermano, estás enojado. Que Dios te bendiga. ¿No dice la palabra que la respuesta blanda, qué hace? Calma la ira, ¿verdad? Muchos pleitos, muchas desavenencias, muchos desacuerdos, muchas iras con la paciencia serían quitadas de nuestras vidas, hermanos. Los pleitos y las contiendas, Efesios 4:2. Con toda humildad, dice Pablo cuando escribe a los Efesios. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros. ¿Cómo? En amor. La paciencia evita diferencias que se convierten en divisiones. Divisiones que hay en las familias, hermanos. Yo no le hablo a mi padre, a mi madre, porque cuando estaba pequeño, no sé qué tanto, ¿no? Y ya están viejos y todos siguen peleados con sus papás, y el papá ya viejito y todos viejitos y todavía enojados. Años cargando ese bulto tan tremendo. Viene el Evangelio de Dios, viene la paciencia. Hay una reconciliación entre el padre y la madre. Y entonces viven en santidad los dos. Porque viene la paciencia, el Espíritu de Dios. Y nos capacita para salir adelante. Para vivir la vida en amor. De acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no por fuerza, hermanos. Ya no porque mi padre me está gritando. Venía mi padre, nomás cuando venía mi padre, cuando estábamos chicos, íbamos a la iglesia. Pero nomás iba, ya no íbamos. Hay quienes están observando el pecado de otro y se enojan y ponen cara de enojados. ¿Por qué hace eso? Metas, hermano. Y hermanos, a nadie vamos a poder doblegar por la fuerza. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino nuestra lucha es espiritual. Aunque regañemos a nuestros hijos, un día van a estar solos y se van a enfrentar al problema, al pecado. Más bien, oremos a Dios para que Dios les dé paciencia y les dé sabiduría para que puedan enfrentar su propio pecado y que Dios perdone su pecado y tenga misericordia de ellos. Solamente así. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso hemos salido adelante. Romanos 12:19, estoy terminando. No os venguéis vosotros mismos. ¿No? Soltar ese deseo de venganza, de contestar de mal por mal. Ahora me lo vas a pagar. Yo espero que se haya entendido esta pequeña disertación y después seguimos con los demás elementos. Dos últimos. Colosenses 3:12 y 13. Vestidos de paciencia, soportados unos a otros. Hermanos, somos llamados a soportarnos. Un día usted me va a soportar a mí. Disculpe, me descuidé. Pero otro día me va a tocar soportarlo a usted. Pero bendito nuestro Dios,
que ve por todos, por el crecimiento de todos, hermanos. Y termino Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, según Hebreos 10:36. Y quiere ponerse de pie, leemos Colosenses 3:12 al 13, por favor, y terminamos. Le doy gracias por su atención, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo a su iglesia para ver al Señor Jesucristo cuando venga en las nubes, hermanos. Porque estamos viviendo conforme al Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos, que nos guía, que nos capacita. Colosenses 3:12 al 13 dice así. Leo una nueva versión internacional, ustedes lean con su vista. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Una vez más paso a vosotros, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Georiel y por este mensaje que ha expuesto para nosotros en esta tarde. Antes de llegar a la conclusión de este servicio, vamos a entonar un canto más. Y lo que dice este canto es que su fidelidad es grande. No hay nada ni nadie que lo pueda igualar. Es una fidelidad incomparable. Es pues sí, una fidelidad grandosa. Cantemos: tu fidelidad es grande. Es grande, tu fidelidad es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable.